Bueno, muy buenos días con todos, con todos. Este es el curso de calidad de software de la carrera de Ingeniería de Software de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. En esta ocasión vamos a hablar de la norma ISO 25040, que es la norma que indica cómo es el proceso para realizar la evaluación de la calidad de un producto de software. Eh, Adicionalmente, vamos a revisar algunas de las herramientas que se pueden utilizar dentro de este proceso para facilitar el proceso, para facilitar las mediciones, la toma de métricas que se van a necesitar como entrada para realizar la evaluación. Entonces, con esa agenda, tenemos en pantalla ya el aula virtual con el que estamos trabajando en este curso, en la unidad 2, parte B, que es justamente la evaluación de la calidad del producto de software. Como ustedes pueden ver, ya está a disposición de ustedes la grabación de la clase de ayer. Así es que para aquellas personas que por cualquier motivo ayer no pudieron estar presentes en la clase, bueno, tienen el registro de la ausencia. De todas maneras, pues pueden revisar la grabación para poder igualarse en lo que vimos ayer. La parte más importante de esta grabación es la segunda parte, en donde ustedes pueden revisar la explicación paso a paso de la estructura o contenido del documento de informe que nosotros vamos a utilizar. Hoy día, al revisar la norma 25040, vamos a ver que la norma exige un documento mucho más detallado, mucho más grande. Sin embargo, al tratarse de un proyecto académico, nosotros vamos a usar una versión simplificada para realizar este informe y la plantilla se la pueden descargar directamente en el aula virtual en la sección de actividades donde está la tarea propuesta, que es el proyecto de informe final. Entonces, este informe final, como comentábamos ayer, tiene como fecha de entrega el 22 de agosto a las 11:30 de la noche. De aquí es de donde pueden descargarse directamente la plantilla y en base a eso, pues, autoorganizar el equipo para hacer la entrega. Tienen 25 días y un poco más para hacer este trabajo. No es un trabajo que se pueda realizar en pocos días, dado que implica realizar la medición de varias métricas y para lo cual pueden nuevamente apoyarse con alguna o algunas herramientas de las que ya hemos visto y también de las que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, con esa explicación, como hoy es la última clase del tema de evaluación de calidad del producto, vamos a revisar lo que tenemos pendiente, que es estos dos conjuntos de diapositivas. Voy a empezar por el segundo para un poco darle continuidad a lo que estábamos conversando ayer con respecto al proceso de evaluación. Y luego vamos a retomar lo que nos faltaba de revisar de la parte de herramientas. Entonces, se pueden descargar estas diapositivas. Yo las tengo acá ya descargadas. Déjenme ver si estas son las del proceso. No, estas son las de las herramientas. Entonces, aquí están las del proceso. ¿Alguien me puede confirmar, por favor, que puedan visualizar bien estas diapositivas que dicen proceso de evaluación de producto de software? ¿Alguno de los presentes, por favor? Sí, sí, se puede. Sí, soy. No les escucho ninguna, perdón, es mi culpa. Ahora sí, disculpen si alguien habló, tenía desconectado el volumen, pero vi que Jean-Pierre me estaba diciendo algo. ¿Puedes, por favor, otra vez prender tu micrófono, Jean-Pierre? Ah, sí, fíjate que sí se. Bueno, muchas gracias, buenos días. Buenos Decía, días. qué raro, pero era mi culpa porque por alguna razón mi volumen estaba desconectado. Entonces, bueno, la norma 25040 corresponde su última versión, la versión vigente, al año 2011. Sucede que las normas eh, por política se revisan cada 5 años y si amerita se hace una corrección, pero si no amerita se ratifica la norma. Entonces, desde el año 2011 no han habido actualizaciones en la norma y por lo tanto está ratificada hasta la fecha la norma producida en el año 2011. Entonces,
Una de las primeras cosas que hace esta norma es definir formalmente qué es evaluación de calidad de un producto de software y dice que es un examen sistemático de la medida en que un producto de software es capaz de satisfacer necesidades implícitas y declaradas. Entonces, noten que la definición nos lleva a un proceso sistemático, por eso es importante que ustedes establezcan actividades, se distribuyan dichas actividades, obviamente vean secuenciamiento, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho ayer que sí pueden ya trabajar desde ya la primera parte del informe hasta la parte en donde se hace la descripción del producto y las historias de usuario. Sin embargo, para la siguiente parte, en donde ya se tiene que incluir los valores medidos, obviamente hay el prerequisito de llenar la matriz, que ya la vamos a abrir en unos momentos para recordar los elementos de la matriz y cómo se deben trabajar. Entonces hay que tener ese enfoque sistemático y finalmente vamos a lograr una cuantificación, una medida, un valor, en nuestro caso una nota, que nos permitirá decir y comparar la calidad de este producto de software con otros productos de software. Eso va a ser muy útil cuando estés en un proceso de selección para compra de un software y tengas varios proveedores que te ofrecen la misma funcionalidad, distintos productos y pues la evaluación de la calidad será uno de los parámetros a considerar para la selección de a quién le compras, ¿no? Otro valor o parámetro importante para esa selección es siempre obviamente el precio, ¿no? Entonces habrá que hacer un balance precio-calidad. ¿Qué tanto estoy dispuesto a pagar por un producto acorde a la calidad que tiene, ¿no? Es como cuando tú vas a comprarte o necesitas comprarte zapatos. Entonces, dependiendo de tu presupuesto, buscarás dentro de tu presupuesto lo de mejor calidad. Y obviamente, mientras más bajo sea el presupuesto, más limitado estás en la calidad de producto que puedes obtener. Probablemente ya no podrás comprar un zapato de una marca reconocida como Nike o Adidas o yo qué sé, y tendrás que tal vez comprar un zapato más genérico, ¿no? Entonces siempre va a haber esta disyuntiva de buscar este balance precio-calidad. En este curso no nos estamos enfocando en la parte costo tanto de la calidad, sino más bien, y ese es por donde tú tienes que entrar cuando estés vendiendo un producto de mucha calidad, que por supuesto va a tener un costo mayor que un producto de baja calidad, porque eso te ha implicado invertir más recurso humano, invertir más tiempo, invertir en herramientas para poder lograr esa calidad. Entonces, obviamente, eso eleva tu costo y por ende tu precio. Pero la justificación que tú le vas a dar al cliente que está considerando comprar tu producto de calidad es el costo de la mala calidad. Entonces, en lugar de enfocarnos en cuánto cuesta extra hacer un producto con buena calidad, sería interesante enfocarnos en cuánto le va a costar al consumidor, al cliente, si compra un producto de mala calidad, en este caso un software de mala calidad. Entonces, probablemente le va a salir más barato, pero si ese producto va a tener fallos importantes en momento de producción y esos fallos le van a implicar pérdidas de ingresos al cliente, a la larga le va a resultar más caro haber comprado un producto barato de mala calidad que haber invertido un poco más en comprar un producto de software de buena calidad. Entonces es el costo de la mala calidad el que nosotros vamos a poner como nuestro, digamos, argumento para justificar también el precio al que tenemos que proveer un producto, dado que lo hemos construido con una ingeniería de software enfocada en la calidad. Entonces, y finalmente, lo que dice la definición es que lo que estamos midiendo, en definitiva, es la capacidad que tiene este producto de software de satisfacer necesidades. Entonces, recuerden que, y esto es importante desde la perspectiva conceptual de la evaluación que vamos a hacer hasta fin de del mes que viene, recuerden que cada producto tiene un objetivo, ¿no? Está, por ejemplo, el juego, cuyo objetivo podría ser entretenimiento,
y tiene un target de audiencia o ciertos grupos de audiencia que son target para ese producto. Tenemos el servicio que viabiliza la utilización del foro, por ejemplo. Tenemos el producto que sirve para el control de la asistencia de los empleados en una empresa. Y se me escapa el cuarto dominio de aplicación del otro equipo, pero en todo caso, cada producto obviamente tiene cierto objetivo funcional desde la perspectiva del negocio. Entonces, esas son las necesidades, algunas declaradas, otras implícitas dentro del contexto, que son las cuales queremos determinar en última instancia hasta qué punto son cubiertas. En un mundo ideal, deberíamos poder decir 100%. Es decir, absolutamente todo lo que el cliente necesita y espera del producto se es proveído. Pero en la realidad eso no sucede, ¿no? Entonces vamos a ver que a lo mejor la seguridad no es tan alta como debería, la mantenibilidad no es tan buena como debería, la usabilidad no es tan perfecta como nos gustaría, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la misma funcionalidad, que es básico, ¿no? O sea, se pensaría que el producto a la venta, el producto comercial, debería estar completa y correcta su funcionalidad, pero cuando hagas las mediciones de la métrica de completitud funcional y correctitud funcional, realmente sabremos con números certeros qué tanto están cubiertas la parte de completitud y correctitud de la funcionalidad en comparación con las historias de usuario, porque realmente nosotros no tenemos otro elemento contra el cual decir si es que está completo o no el producto que no sea su propia especificación. Entonces, estamos usando la especificación que nosotros mismos corregimos como la base para comparar el tema funcionalidad. Entonces, esa es la definición y luego este es el proceso. Es un proceso muy intuitivo. Tiene, como ustedes ven, 5 pasos que vamos a ir desglosando uno a uno en esta clase. Entonces, los pasos son, primero, establecer los requisitos de la evaluación. Ojo que no está hablando de los requisitos del producto de software que vas a evaluar, que eso ya nos viene en el conjunto de insumos para hacer la evaluación, ¿no es cierto? Vendrá el software, perdón, vendrá el código, vendrá el ejecutable, vendrá documentación, vendrá entre esa documentación los requisitos especificados de alguna manera, en nuestro caso como historias de usuario. Entonces, todo eso es el paquete que recibimos como insumo para hacer nuestro trabajo de evaluación. Entonces, el punto 1 no habla de esos requisitos del producto, sino de nuestros requisitos en este proceso de evaluación. El punto 2 es especificar la evaluación, es decir, dejar determinada cuál es el alcance de la evaluación y otros elementos de los cuales ya vamos a hablar. El punto 3 es diseñar la evaluación. Entonces, una vez que yo ya tengo mis requisitos de lo que voy a hacer, que es evaluar, una vez que yo ya he especificado de manera formal esos requisitos, el tercer paso es hacer el diseño. Entonces, estos 3 pasos tienen que hacerlos ustedes de manera urgente para el proyecto a mano, porque es la parte conceptual. Recuerden que todo trabajo ingenieril parte de una planificación. Entonces, los pasos 1, 2 y 3 se consideran la parte de planificación de la evaluación. Entonces, una vez que terminas de diseñar la evaluación, terminas la parte de planificación y puedes pasar al punto número 4, que es la ejecución. Entonces, la ejecución no será más que seguir lo establecido en el paso del diseño, ¿no? Entonces, al salir de la ejecución, tendremos ya resultados. Y esos resultados serán resultados cuantitativos. Y el paso número 5 es simplemente la conclusión de la evaluación que involucra básicamente informar estos resultados, sea esto en una presentación o reunión que se tenga con el dueño del producto, los desarrolladores y demás interesados, o como en el caso de nuestro proyecto, a través de un informe. Y por eso la misma norma establece la estructura sugerida para un informe de este estilo. Entonces, esos son los 5 pasos. Vamos a ver a continuación algunos detalles de cada uno, ¿no? Entonces, como es un proceso sistemático, todas las etapas de este proceso que establece la 25040 tienen entradas, tareas y salidas.
y obviamente las salidas de la etapa previa se convertirán en entradas de la etapa siguiente. Entonces es un proceso bastante lógico. Entonces veamos las entradas para establecer los requisitos de evaluación y en base a eso pues ustedes vayan también ya pensando en tener ya a mano toda esta información, ¿no? Entonces, las entradas para establecer los requisitos de la evaluación que vamos a realizar son, primero, las necesidades de evaluación de calidad del producto de software, ¿sí? Entonces, ¿por qué es necesario hacer esta evaluación? Esta evaluación es para comparar el producto con otros similares y ver cuál se compra. Esta evaluación es para que el desarrollador del producto sepa el nivel de calidad del producto que ha desarrollado. Otro escenario es que esta evaluación es para que quien ya ha comprado un producto y ya es el dueño de ese producto porque lo ha comprado y lo va a utilizar, sepa la calidad que tiene, son algunos de los escenarios, ¿no? En este caso, para los proyectos de cada uno de sus equipos, la necesidad que vamos a establecer es la necesidad de que el dueño del producto sepa la calidad que tiene, o sea, el equipo desarrollador es quien nos ha contratado para que nosotros, siendo un equipo independiente de calidad, le demos el informe técnico de la calidad que tiene este producto, de las deficiencias o limitaciones que nosotros como evaluadores consideramos que tiene y de las recomendaciones de mejora que le demos. Entonces, eso es básicamente esta primera entrada para fines de nuestro proyecto, ¿no? La segunda entrada es la especificación de requisitos de calidad del producto de software, entonces tienen que volver a revisar el documento de historias de usuario, la parte de los criterios de aceptación y tomando en cuenta el mapeo que habíamos hecho de esos criterios, porque ese mapeo es el que nos va a servir de guía inicial para la configuración de la matriz en Excel. Entonces recuerden que la matriz de Excel ustedes pueden configurar qué métricas se van a tomar en cuenta y medir y qué métricas no. Y que con un 50% de métricas ya podemos considerar que un subcriterio va a ser medido, 50% más es lo que necesitamos, y con 50% de subcriterios ya podemos considerar que un criterio va a ser medido. Entonces, habíamos dicho que el criterio de adecuación funcional es obligatorio y que el criterio de usabilidad es obligatorio. Me parece que esos fueron los dos que estaban establecidos como obligatorios y más allá de ellos, cada equipo, cuando definió las historias de usuario, fue especificando otros criterios que se necesita, por ejemplo, portabilidad, si es que es una aplicación web, es importante, por ejemplo, rendimiento, etcétera, ¿no? Entonces ya la especificación de requisitos de calidad viene en el documento de historias de usuario. Tercero, obviamente, el producto de software a ser evaluado. Y la evaluación no se limita al código, ¿no? Por lo tanto, incluye productos intermedios como la arquitectura del producto, el diseño de las interfaces, el diseño de la base de datos, obviamente el código fuente también, todo lo que tengas del producto, ¿no? Si es que al hacer la evaluación ustedes encontraran un limitante, por ejemplo, no hay documentación de diseño, eso se tiene que reportar como una deficiencia del proceso de desarrollo, porque en algún momento no se documentó o no se compartió esa documentación, no sabemos a ciencia cierta si lo hicieron o no, pero no nos dieron, o si de plano no la hicieron, ¿no? Pero en todo caso, nosotros como evaluadores reportamos que hay esa falencia ya que no hemos recibido ese documento. Entonces, esas son las tres entradas, todas las tenemos, por lo tanto, podemos proceder a los pasos. Entonces, establecer el propósito de la evaluación. Aquí es donde tú vas a explicar que el propósito es poder entregarle al dueño del producto, al desarrollador del producto más bien, al equipo de desarrollo, un informe en el cual ellos puedan ver las mediciones de calidad realizadas, que puedan ver también las falencias encontradas o defectos encontrados, que incluso pueden ser defectos funcionales. ¿ah? O sea, es posible que al manipular el producto, interactuar con él, al hacer pruebas con datos de prueba, ustedes encuentren problemas funcionales que también deberemos reportar. Es decir, nosotros estamos enfocándonos en la no funcionalidad, pero recuerden que también estamos midiendo
completitud funcional y correctitud funcional. Entonces, si no hay correctitud funcional, obviamente hay que reportar. Entonces, el propósito es ese, ¿no? Proveerle este informe al equipo de desarrollo del producto. El punto B, obtener los requisitos de calidad que están inmersos en el documento de historias de usuario. C, identificar las partes del producto que se incluirán en la evaluación. Este punto es importante. Y ahí es donde cada equipo, porque ustedes conocen el producto, no yo, me puede proponer la posibilidad de no evaluarlo completo, sino solo una parte. Les pongo un caso hipotético, ¿no? Digamos que el producto es todo un sistema completo para gestión empresarial. Y entonces tiene el módulo contable, el módulo recursos humanos, el módulo facturación, el módulo compras a proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, como es un producto grande, es posible que al establecer los requisitos de tu proyecto de evaluación, se decida que no se va a evaluar la calidad de todos los módulos, sino solamente de los 2 módulos más importantes, que por ejemplo podrían ser el módulo contable y el módulo de ventas. Porque si la parte de ventas está con alta calidad y la parte de la gestión de platas, que es la contabilidad, está de alta calidad, tal vez esa es mi prioridad. Entonces aquí en el punto C es donde se identificaría que de todo el producto, los módulos, componentes, subsistemas que se van a evaluar son solamente estos 2. Entonces, sí es posible que incluso dado las limitaciones de tiempo, porque yo sé que aunque es un mes, tampoco es que es un montón de tiempo, tomando en cuenta que obviamente ninguno de ustedes puede dedicarle 40 horas semanales a este proyecto, porque tendrá que ser fuera de horas de clase, tomando en cuenta las otras tareas, la otra carga académica de sus otras materias, a lo mejor algunos de ustedes están trabajando, haciendo pasantías, todos tenemos vida, entonces evidentemente eso reduce la cantidad de horas a la semana que cada uno de ustedes puede dedicar al proyecto y por ende la cantidad de horas a la semana que el equipo puede dedicar. Entonces, a mí me parece importante que ustedes hagan esa primera reunión para poder determinar esto, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de horas que ustedes pueden dedicar al proyecto durante este mes de agosto? Y en función de eso, sería una estrategia inteligente de limitar el alcance de la evaluación y tal vez hacerlo más pequeño. Obviamente, el momento que ustedes decidan eso, tienen que pasar por una aprobación mía, pero hay esa posibilidad. Y entonces, el momento que reduces el alcance, ya no voy a evaluar todo el producto, sino solo una parte, en este paso C tienes que identificar cuál o cuáles son esas partes. Y de definir el nivel de exigencia de la evaluación. Ese también es súper importante porque nosotros tenemos una matriz que automáticamente nos va a dar un valor sobre 10. Ahora, la matriz al mismo tiempo, como ustedes recordarán, nos da una valoración cualitativa que dice si pasa el nivel, si es satisfactorio el producto. Esa valoración cualitativa está predefinida en la matriz y lamentablemente no se puede cambiar porque la matriz está bloqueada para poder hacer cambios con la finalidad de proteger que sin querer cambies fórmulas o cosas por el estilo. Sin embargo, en el proceso de la 25.040, en este paso de lo que te dice es, a ver, tú, que eres el que estás a cargo, que eres el que conoces el producto, tienes que definir el nivel de exigencia de la evaluación, que en última instancia se va a traducir en un número que va, sobre 10, que va a ser definido por cada uno de ustedes, o sea, ustedes van a decidir, o sea, por cada equipo, el equipo va a decidir cuál es la calificación mínima que puede pasar, que puede tener el producto en total, en calidad, para decir que está listo o que puede ir a producción. Entonces, en unos casos, este número podría ser 8 sobre 10, por ejemplo. Pero tal vez si este es un sistema de misión crítica, porque recuerden que la norma puede ser aplicada en cualquier tipo de producto, digamos que es un sistema de misión crítica para temas médicos, para temas militares, etcétera, donde si falla el producto puede morir gente, entonces probablemente yo no me voy a conformar con una calificación global de 8 sobre 10, porque esos dos puntos que pierden calidad me preocuparía mucho, especialmente si ya viendo adentro donde se pierden esos puntos, a lo mejor se están perdiendo en seguridad, por ejemplo, o se están perdiendo en correctitud funcional, que sería fatal, ¿no? O sea, que no funciona bien el producto, no calcula como debe.
Entonces, el nivel de exigencia obviamente depende del producto, de la criticidad del producto. Entonces, desde ya vayan pensando y tomen esa decisión consensuada en equipo para el producto que ustedes tienen a mano, cuál sería la nota mínima para que ustedes digan, ok, pueden salir a producción, pueden comercializarlo, puede ser ya utilizado por las personas que van a interactuar con este producto. Entonces, ese es el nivel de exigencia general de la calidad que vamos a pedir para el producto. Hechos esos pasos, entonces tendrás estas salidas. Tendrás, primero, un documento, aquí la norma le llama especificación, pero tú lo puedes pensar como un documento, que puede ser un documento muy rápido en Word, escrito en lenguaje natural. Recuerden que la calidad no trata de volver engorroso al agilismo. Entonces, ya hemos hablado de que estamos viviendo la etapa híbrida, ¿no? Es decir, tratando de tomar, obviamente, lo mejor de la etapa previa de la antítesis, que es el agilismo, el enfoque en las personas, la parte humanista de la ingeniería del software, pero también tratando de tomar lo mejor del enfoque previo de la tesis, que fue el enfoque a procesos, la parte disciplinada de la ingeniería. ¿Sí? Entonces, en ese híbrido, en esa combinación, se produce un mínimo de documentación cuando desarrollas el producto y también se produce un mínimo de documentación cuando lo evalúas para ver su calidad. Entonces, este documento de alto nivel será un documento muy sencillo, muy corto, donde esté tu plan de evaluación de la calidad del producto de software. Para fines del proyecto, como no tenemos mucho tiempo, no les voy a pedir que ustedes entreguen un documento como tal, pero yo obviamente asumo que ustedes van a tener algún tipo de planificación, un cronograma que a lo mejor se lo compartan en una herramienta online en donde estén las actividades intermedias, las fechas, los responsables, lo básico, ¿no? Entonces, una planificación de alto nivel. Una documentación de los propósitos de la evaluación. Esto sí que lo van a tener que escribir y lo pueden escribir directamente en la sección respectiva de la plantilla. Es decir, para ganar tiempo, conforme ustedes ejecutan los pasos que dice la norma 25.040 y obtienen las salidas, las pueden ir reflejando directamente en el informe final. Y la especificación de los requisitos de evaluación de la calidad del producto de software. Entonces, aquí es donde establecerán la definición del alcance de la evaluación. ¿Sí? Entonces, son requisitos de esta evaluación: evaluar el módulo de contabilidad, evaluar el módulo de facturación, evaluar no solamente la calidad del producto, sino también la calidad en uso. Entonces, ahí es donde ustedes definen el alcance. Paso número 2. Entonces, con esa información yo ya puedo documentar la especificación de la evaluación. ¿Qué necesito como entradas? Todo lo anterior, ¿no es cierto? Los propósitos de la evaluación, los requisitos de evaluación y el plan de alto nivel. Esas son mis entradas y estos son mis pasos. Aquí es donde seleccionas las medidas de calidad. En la práctica, nosotros en el proyecto, estas medidas las vamos a seleccionar a través del botón de sí o no en la matriz. Entonces, uno por uno, revisando cada métrica, viendo la factibilidad de medirla. Si no es factible medir, por ejemplo, digamos que la métrica mide complejidad de código y pongámonos en el escenario de que el equipo evaluador no cuenta con el código, solamente tiene el ejecutable. Entonces, esa métrica no es factible de medir y tendrá que salir de la selección. Entonces, le pondrán no. Entonces, lo primero, bueno, uno de los criterios, más bien, no necesariamente el primero a tomar en cuenta, es la factibilidad. Otro criterio es, obviamente, el alcance de la evaluación. Digamos que la evaluación está enfocada exclusivamente en funcionalidad y usabilidad. Entonces, como es obligatorio por alcance de la evaluación, paso 1, medir la usabilidad, entonces tú tratarás de tener la mayor cantidad de métricas posibles de la parte de usabilidad y tendrás, en un caso extremo, 0 métricas de lo demás. Nada de mantenibilidad, nada de portabilidad, nada de rendimiento, nada de compatibilidad. Solamente tendrás la mayor cantidad de métricas de la parte funcional y de la parte usabilidad.
Recuerden que las métricas están en las diapos, están en la matriz y están también en los textos completos de la norma 25.023 para uso y 25.022, perdón, la 22 para uso y la 23 para las métricas de calidad de producto interno y externo. Entonces, aquí se seleccionan las métricas. Entonces, ese es un trabajo que también tienen que hacer súper rápido, lo más pronto que puedan, más bien, porque es parte de esta parte inicial de planificación. Luego viene definir los criterios de selección para las medidas. Esta parte ya está, para nuestro caso, definida en la matriz, porque ahí te dice, recuerden si te dicen si la métrica es inversa o es directa. O sea, si el valor ideal es 1, es una métrica directa; si es que el valor ideal es 0, es una métrica inversa. Y también ya la fórmula se te da calculando, ¿no? Entonces, en base a eso ya queda definido si la medida es buena o mal, porque si es que la métrica es directa y lo ideal es 1 y el valor es 0,5, pues entonces estás en el 50% de cumplimiento, ¿no? O si la métrica es inversa, igual. Y establecer los criterios de decisión para la evaluación de métrica por métrica, medida por medida. Entonces, todo esto está en la definición conceptual de las métricas, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las salidas? Pues la documentación de las métricas que vas a utilizar. Recuerden que en la plantilla ya hay esa tablita. Bueno, ahorita es una tabla súper larga porque están prácticamente duplicadas todas las métricas para todos los criterios, ¿no? Y entonces, para reflejar esta salida de la documentación o especificación de las métricas, tienes que actualizar esa tabla eliminando aquellas medidas que no van a ser tomadas en tu caso, en tu proyecto. Especificar los criterios de decisión de las medidas. Esto lo puedes hacer en esa misma tabla. En la última columna hay un campo que es textual, en donde tú tienes que hacer el análisis de la métrica. Entonces, ahí ustedes pueden ir anotando, ok, para nuestro producto, digamos, la medida ideal para la métrica de autenticación de usuarios, por ejemplo, va a ser 0,6. Esa métrica lo que dice, si ustedes revisan la norma, es que lo que se pide, según la ISO, es al menos 3 formas distintas de autenticación. Entonces, la una podría ser el típico escribir usuario y password, la otra podría ser biométrica, la otra podría ser por algún otro tipo de forma de autenticación. Entonces, la norma pide 3 y, digamos que solamente tienes 2. Entonces, 2 de 3 sería 0,666 sobre 1. Entonces, tú decides que 2 es suficiente. Daniel, tienes tu micrófono prendido. No sé si nos puedes ayudar. Gracias. Entonces, esa es la primera. Los criterios de decisión los vas a ir poniendo en la tabla, 1 a 1 por cada métrica, ¿no? Y luego los criterios de decisión para la evaluación de la calidad total del producto de software, que ya es la nota global. Y también a nivel de cada tipo de calidad. Recuerden que la matriz nos permite obtener 3 notas parciales: la calidad interna, la calidad externa y la calidad en uso. Entonces, establecer cuál es la nota mínima aceptable para cada uno de esos 3 tipos de calidad y establecer cuál es la nota mínima aceptable general, que de acuerdo a la matriz, en la matriz más bien está calculado como un promedio simple. En un proyecto más formal, probablemente no sería un promedio simple, sino, por ejemplo, pesos. Yo le podría dar tal vez un peso del 50% a la nota de calidad en uso y luego repartir a 25% y 25% en las 2 calidades, interna y externa. Entonces, ahí el cálculo sería pues simplemente con los pesos respectivos, ya no como un promedio simple. Entonces, aquí deciden esos 4 valores mínimos: el valor mínimo de calidad para interno, valor mínimo de calidad para externo, valor mínimo de calidad para uso y el valor mínimo de calidad para el promedio de los 3 anteriores. Y claro, una vez que tengamos decididos esos valores, cuando ya tengamos las mediciones y tengamos los valores reales, al comparar veremos si el producto pasa o no pasa nuestros valores mínimos establecidos.
Y entonces lo último va a ser la revisión del plan general. Que es, ya sabiendo las métricas y todo, revisar pues si los tiempos están bien, si todo el mundo, si el trabajo está distribuido equitativamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso terminamos la especificación y vamos al diseño. Las entradas son todas las anteriores. Entonces aquí está simplemente listado nuevamente todo lo que salió de los pasos 1 y 2. Y el paso es uno solo, que es ya dejar completa esta planificación, que incluiría en esta parte de ya hacer la planificación global, porque arriba solo estaba general. En este paso del diseño, ya la planificación incluirá las herramientas. Entonces, ya sabemos cuáles son las métricas, ya sabemos cuáles son los valores mínimos a nivel de métrica, a nivel de tipo de calidad y a nivel de calidad general, que nosotros vamos a pedir que el producto tenga para decir que cumple mínimamente con calidad y ojalá por encima. Y ahora lo que nos faltaría es decir qué herramientas se va a utilizar. Entonces, por ejemplo, para complejidad se va a medir con Sonal Cube. Por ejemplo, para usabilidad se va a medir con herramienta web, que por cierto vamos a ver ya en un momento. Entonces, ustedes pueden utilizar una o varias de las herramientas que hemos visto en clases y incluyendo las que vamos a ver hoy, o pueden utilizar otras herramientas que ustedes conozcan, ¿sí? O pueden hacer directamente totalmente a mano. Entonces, eso ya tienen que decidir entre ustedes y eso se verá reflejado en su plan. Nuevamente, por fines de practicidad, no vamos a escribir un documento de plan que ustedes me envíen porque pues se nos van los días y lo que necesitamos en realidad es que ustedes hagan esa planificación de una manera ágil y pasen más bien directamente al paso número 4, que es la ejecución. Entonces, por lo tanto, al salir del paso de diseño tendremos el plan detallado, incluyendo herramientas, fechas, responsables, etcétera. Y tenemos también lo que decíamos, ¿no? Los métodos de evaluación y las herramientas respectivas. Recuerden que los métodos, a términos generales, se dividen en métodos de caja negra y métodos de caja blanca. Y para cada uno de ellos hay herramientas que puedes utilizar. El paso número 4, por lo tanto, son todas, como entradas, todo lo anterior, incluyendo la especificación de los métodos de evaluación para todos los productos intermedios, ¿no? Si vas a evaluar arquitectura, diseño de interfaces, base de datos, código fuente, entre otros. Podría ser que una evaluación, el alcance no se reduzca por módulos del sistema o producto a evaluar, sino por componentes internos. Me explico. Un ejemplo podría ser que te contraten, tú eres un equipo de evaluación de calidad de productos de software y te contratan específicamente para evaluar la calidad de la base de datos, ¿sí? En cuyo caso, entonces, tú te enfocarías en este componente de aquí. Solamente vas a evaluar temas de base de datos. O te contratan para evaluar solamente la seguridad, la calidad que tiene el producto en temas de seguridad. Entonces, te enfocas específicamente en las métricas de seguridad, utilizas herramientas para temas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es parte del paso número 1 y el paso número 2, definir el propósito de la evaluación y definir el alcance de la evaluación. Entonces, ya la ejecución es, pues, la parte más larga, realizar las mediciones. Mi recomendación sería que, como ustedes son varios, tal vez se especialicen cada uno en un tipo de medición. Entonces, por ejemplo, alguien se encargue de las mediciones que tienen que ver con funcionalidad, alguien más se encargue de las que tienen que ver con portabilidad, alguien más, etcétera, ¿no? Porque va a ser más fácil así que si se reporten, digamos, por ejemplo, aleatoriamente y de pronto a ti te toca medir una métrica de portabilidad, pero también una métrica de mantenibilidad, pero también una métrica de K. Entonces, ya dejo a consideración de ustedes si la manera como se repartan las mediciones, pero evidentemente la idea es distribuir el trabajo de la manera más eficiente posible. Y una vez distribuido en el plan, que es el paso 3, en el paso número 4, en la etapa número 4, el paso A es realizar las mediciones. Luego, hecha la medición, pues aplicas el criterio de decisión y escribes en la tablita
como para esta medida el valor mínimo era 0.66 y obtuve 0.9, por decir algo, entonces esta métrica está cumplida. Entonces, y así una por una de las mediciones que vaya realizando. Y luego, pues, se aplican los criterios generales. Entonces, si ya acabé de medir toda la parte de calidad en uso y el valor que me dio fue, me invento un número, 7,5 sobre 10, y el valor que nosotros exigíamos era 8,5 sobre 10, entonces, al aplicar el criterio de decisión, pues puedes decir que el producto no cumple con el mínimo nivel de calidad que queremos o necesitamos en calidad en uso. Entonces, el paso número C es a nivel de los tres tipos: calidad interna, calidad externa, calidad en uso y en última instancia, obviamente, la calidad general. Y esa es la ejecución, que es donde más se van a demorar ustedes. ¿Cuáles son las salidas? Pues los resultados de las medidas de la calidad y los resultados de la evaluación. Con esos resultados, ustedes ya pueden avanzar en el informe y llenar todas las dos tablas grandes que tienen que ver con la calidad interna y externa y con la calidad en uso. Son tres tablas en realidad, una para calidad interna, otra para calidad externa y otra para calidad en uso, donde copian los valores de la matriz, pero aumentan la parte del análisis. ¿Ok? Entonces, el paso número 5, concluir la evaluación. Entrada todo lo anterior, ¿no es cierto? Y los pasos: revisar los resultados, elaborar el informe. Para nuestro caso práctico, vamos a utilizar la plantilla simplificada. Revisar la calidad de la evaluación. Es decir, este paso de aquí es ponernos a pensar en qué tan bien hicimos nuestro trabajo como evaluadores desde la perspectiva de calidad, dónde lo podríamos mejorar. Entonces es como una introspección y esa es la parte que ustedes la van a reflejar en sus conclusiones y recomendaciones. Entonces las conclusiones son obviamente del producto en primer lugar. Entonces se concluye que este producto sí tiene calidad para ir a producción, o se concluye que no puede ir a producción y debe ser mejorado en esto y esto y esto. Pero también pueden haber conclusiones de tu proyecto de evaluación como tal. Entonces se concluye que, por ejemplo, una evaluación de este tipo debería realizarse en mayor tiempo, por decir algo. O se concluye que se debería tratar de utilizar la mayor cantidad de herramientas posibles para agilizar el trabajo de evaluación. Y luego las recomendaciones de la misma manera. ¿Qué recomiendas a los dueños del producto con respecto al producto que evaluaste de acuerdo a tus resultados de la evaluación? Y también qué recomiendas a otros equipos de evaluación que a futuro vayan a hacer proyectos como este, o a ti mismo, a tu propio equipo, cuando haga evaluaciones a futuro. Entonces, esa sería la parte de evaluar la calidad de la evaluación que vamos a reflejar en las conclusiones y las recomendaciones respectivas. Y luego el punto número D, que es realizar la disposición de los datos de la evaluación. Como una evaluación es una cosa delicada, porque a la final, digamos que esto es una evaluación, el contexto, que es un contexto que, por cierto, no les puse como ejemplo hace un rato, podría ser un tema judicial. ¿Qué tal si hay un proceso penal, un juicio penal? Es decir, que no solamente es que si pagas una multa o no, sino que es si vas a la cárcel o no. Entonces, digamos que hay un juicio penal o tal vez un juicio civil que está en proceso, y como parte de eso el juez que está llevando el proceso del juicio pide un informe técnico informático, en donde necesita saber la calidad del producto para usar eso como uno de sus insumos para tomar su decisión de a quién le da la razón en el juicio. Entonces, en ese contexto es muy importante que una vez que concluyas la evaluación, toda la data de la evaluación esté a disposición del juez, por ejemplo. O si no nos vamos a un caso extremo de una litigación legal, vamos a algo más normal, que es una auditoría. Entonces, podría haber una auditoría externa o una auditoría interna que va a requerir los datos de tu evaluación a futuro. Entonces, eso significa que todo debe estar en un repositorio que pueda ser accesado por ese juez, por ese auditor, o en nuestro caso, por mi persona. Entonces, en el informe, entre los enlaces que ustedes tienen que incluir, dijimos que el uno es el de la matriz,
y el otro sería del repositorio, una carpeta en donde esté todo las evidencias, ¿no? Fotografías, capturas de pantalla, todo lo que ustedes puedan tener para demostrar o evidenciar cómo se hicieron las mediciones. Porque es súper delicado, ¿no? O sea, como alguna vez conversábamos en clase, tú tienes ahorita en tus manos la potestad de ponerle una nota de calidad a un producto de software hecho por alguna empresa colega o algún colega ingeniero, ¿no? Esa nota tiene que ser lo más justa posible, porque si le regalas nota y dices que su calidad es 9.9 sobre 10, cuando en la realidad su calidad es 7 sobre 10, puedes estar sin querer habilitando o puedes estar, de hecho, no sé si sin querer o queriendo, pero habilitando que un producto cuya calidad es pobre, 7 sobre 10, salga a producción con las consecuencias que eso puede tener. Entonces, eso obviamente no vamos a querer hacer, no vamos a querer ponerle una nota más alta que la que en realidad se merece acorde a su calidad real. Ese es un escenario, ¿no? El otro escenario es en el otro lado. ¿Qué tal si el producto tiene una calidad aceptable de 8 sobre 10? Pero tú le colocas una nota de 4 sobre 10 y dices, no, este producto tiene solamente 4 sobre 10 y por lo tanto no sale a producción. Y entonces, cuando en realidad probablemente 8 sobre 10 era el mínimo aceptable. Entonces, estás impidiendo que un producto que sí está listo con suficiente calidad para salir a producción no salga. Y estás perjudicando, en este caso, al dueño del producto. Entonces, si le pones una nota de más y sale a mercado, perjudicas a los usuarios finales por todo el riesgo que hay de que un producto de mala calidad esté allá afuera. Y si le pones una nota de más baja, le perjudicas al dueño del producto. Porque no lo va a poder comercializar o porque la gente se va a enterar que tú dijiste que es de mala calidad y probablemente eso impida que la gente lo use, lo compre, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que nosotros pongamos la nota que consideremos realmente la justa, la que de verdad refleja la calidad del producto y que al hacer este punto de tengamos este repositorio a disposición de quienes lo puedan querer revisar y quienes quieran poder confirmar las mediciones que tú has hecho, que en el caso nuestro voy a hacer yo. Entonces, ese es el punto de la disposición del producto. Entonces, la salida es una sola, el informe de evaluación de la calidad, que es justamente lo que ustedes tienen que entregar en la fecha que está prevista. Vamos a ver ahorita, para ya ir terminando esta parte y abrir un poco plenaria, porque a lo mejor ahorita ya fueron saliendo dudas o preguntas que ustedes tengan respecto al proceso que van a realizar este mes. Entonces vamos a conversar un ratito y de paso tomar nuestra foto de asistencia. Entonces vamos para ir cerrando estas diapositivas a ver unas consideraciones generales y también a ver cómo es la estructura que sugiere la norma para un informe completo o más detallado si se quiere. Recuerden que siempre hemos dicho que las normas se deben adaptar, primero se deben adoptar. Nosotros estamos en este momento adoptando la 25.040, pero también se deben adaptar. Y eso es justamente la plantilla. La plantilla es una adaptación que yo he hecho de lo que propone la norma en cuanto al documento de informe. Entonces, bueno, consideraciones generales. 1. Cada actividad de la evaluación debe ser documentada. Entonces, no puedes hacer algo sin tener evidencia, porque si no hay evidencia, no se puede asumir que la actividad se hizo. Entonces, tú dices, sí, yo medí la accesibilidad y era 0 sobre 10. Bueno, muéstrame la evidencia, muéstrame la captura de la herramienta donde mediste la accesibilidad. Ahora vamos a ver dos. Una herramienta es para web y otra herramienta es para móviles. Y entonces esas herramientas te dan automáticamente una medición de calidad, de accesibilidad. Entonces, cada actividad documentada. Segundo, los registros deben incluir una relación detallada de las acciones realizadas por la evaluación durante la ejecución del plan. Entonces, para esta relación detallada está ese campo de análisis. Entonces, ahí es donde la persona del equipo que fue asignada a realizar una medición
hará el detalle, ¿no? Y dirá, ok, para hacer esta medición yo instalé JMeter, configuré, hice las pruebas tal y tal, y entonces obtuve que el rendimiento de la aplicación es 5 sobre 10. Y eso es lo que pondrá en el mapeo que se hace de la herramienta a la métrica. Porque recuerden que obviamente las herramientas no necesariamente están desarrolladas en conformidad con nuestra norma. Entonces, el resultado que salga, que saque la herramienta, tendrán ustedes que mapearlo al formato de la métrica que pide la norma, ¿sí? Entonces, eso lo explicas en esta relación detallada, que es el campo análisis, que hay métrica por métrica. Entonces, como ustedes ven, el trabajo sí es un poco largo y por eso somos grupos de varias personas. Siguiente, las decisiones tomadas durante el proceso de interpretación de la medición también deben incluirse en el registro de evaluación. Entonces, claro, yo tengo que interpretar lo que me dice la herramienta para colocarlo en la matriz y también esa interpretación la tengo que explicar en el análisis. Entonces, y eso métrica por métrica. Los registros deben ser almacenados para documentar la evaluación de la calidad del producto y permitir el reprocesamiento futuro de esos resultados en casos necesarios. Entonces, ¿qué tal que tú le pones, como decíamos, la nota 4 sobre 10? Y obviamente el dueño del producto se siente perjudicado y dice, no, ¿cómo así? Mi producto no es de tan baja calidad, pido que haya una nueva evaluación o pido que se revise esta evaluación. Entonces, en ese caso, por pedido del dueño del producto que no se siente conforme con la nota que les ha asignado, se podría proceder a reprocesar toda la información. Por eso la importancia de este repositorio donde está a disposición todos los datos que ustedes tienen que crear. Y finalmente, con esto vamos terminando, porque ahí nada más nos queda la bibliografía, que es como siempre, el libro de texto. Les estoy debiendo, sigo debiéndoles y cada vez que me acuerdo en clase, tengo que anotarme que tengo que subirles el PDF con el capítulo 2 del libro, porque todo esto está un poco más detallado en el libro de texto. Entonces, esta es la estructura resumida de lo que pide la norma 25.040 con respecto al informe, ¿no? Entonces, según la norma, un informe debería tener estas 5 secciones. La primera sección es una sección de datos generales, tanto del evaluador como del informe. Entonces, del evaluador, el nombre del equipo que evalúa, dónde se ubica la dirección que tiene, en dónde hizo la evaluación, quién es el responsable, que en este caso sería el coordinador del equipo de ustedes, de la evaluación, y identificación del informe. El informe se le pone un código único y se ve cuántas páginas tiene, ¿no? Entonces se dice, este es un informe de 15 páginas y cada página va numerada, 1 de 15, 2 de 15, 3 de 15, porque así es como judicialmente se necesita para que ese documento pueda ser judicializado, es decir, pueda ser utilizado en un proceso judicial o en un proceso de auditoría, etcétera, ¿no? La sección número 2, requisitos de la evaluación. Entonces, aquí pones todo lo que se hizo en los pasos de planificación, los pasos 1, 2 y 3. ¿Qué es? Descripción general del ámbito del producto, descripción general de la finalidad del producto, lista de los requisitos de calidad y de información sobre el producto evaluado, incluyendo las características de calidad que se van a evaluar. El paso 3, la especificación de la evaluación, el alcance de la evaluación, las referencias cruzadas entre la información de los requisitos y los componentes del producto, es decir, un requisito de esta evaluación es medir la usabilidad. Entonces, ¿qué componentes del producto van a ser evaluados para medir la usabilidad? La interfaz de usuario, ¿sí? Ese tipo de referencia cruzada o mapeo. Especificación de las mediciones, entonces el listado de las métricas que se van a utilizar y medir, y la correspondencia entre las mediciones y los requisitos de evaluación, es decir, esta métrica es para medir usabilidad, esta otra métrica es para medir seguridad, que eso ya nos viene dado por la norma, ¿no? Sección 4, los métodos de evaluación. Entonces, de acuerdo a la norma nos pide una sección completa, toda la sección 4, para definir métodos y herramientas. Entonces, dice, documentación de los métodos de evaluación utilizados. Cuando el método de evaluación sea público, se puede incluir un enlace, ¿no?
Entonces, digamos que lo que vas a hacer es una evaluación en el modelo de calidad en uso, vas a hacer una evaluación con un cuestionario estandarizado. Por ejemplo, uno se llama CESUC, que es un cuestionario de IBM. Entonces, podrías rápidamente mencionar el cuestionario, poner un enlace y eso ya sería suficiente para la sección 4 acorde a la nota. Y la sección 5 son los resultados de la evaluación. Resultados de la evaluación propiamente dichos, resultados intermedios o de interpretación cuando sea necesario. Entonces, esto van poniendo métrica por métrica en el casillero respectivo y referencias a las herramientas utilizadas durante evaluación en ese mismo casillero. Entonces, les voy a mostrar, déjenme irme a mi directorio de calidad, estamos bien. Proyecto nosotros somos el 2 y espero no está aquí el documento, debe estar aquí en calidad de producto. Lo que quiero mostrarles es la plantilla del informe, acá está. Entonces, aunque lo vimos ayer, toda esta parte clave que es la interpretación, las herramientas, etcétera, va en este casillero. Entonces, recuerden que hay 3 de estas tablas, las mediciones realizadas en las métricas del modelo de calidad de producto, están aquí todas, y entonces aquí es donde vas a poner la interpretación del valor medido. Estoy viendo que aquí me falta la tabla de... sí, aquí está, perdón. Aquí esta es la tabla 1 para calidad interna y externa y esta es la tabla 2 que es para la calidad en uso. Entonces aquí ya están prellenadas métricas que ustedes pueden borrar si es que no las van a utilizar y aquí está el campo en donde vas a poner toda la interpretación, la explicación de las herramientas usadas, si cumple o no cumple, entonces la métrica, si es que nos está diciendo que está con calidad aceptable o inaceptable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y este es el cuadrito del que hablábamos en donde, le voy a hacer un poquito más grande aquí, lo principal que nosotros vamos a utilizar son los valores numéricos. Y estos los vamos a contrastar contra los que ustedes establezcan como los válidos o aceptables para el producto a mano. Entonces, ¿cuál es un valor mínimo satisfactorio en interno, en externo, en uso y en promedio para el producto que ustedes van a evaluar? En el caso de la matriz es muy, digamos, para mi criterio está muy bajo el nivel que se pide porque fíjense en ustedes que aquí incluso sacando 5 sobre 10, 5.2 sobre 10, la matriz me dice satisfactorio. Yo le veo muy difícil que un producto cuya calidad en uso sea 5 sobre 10 pueda ser considerado satisfactorio. Entonces, estos de acá no les vamos a tomar en cuenta, sino que vamos a nosotros decir si es satisfactorio o no en función de nuestros propios valores mínimos para cada uno de estos 3 de aquí. Entonces, eso es básicamente lo que les quería comentar y compartir con respecto a la norma 25.040, la que establece cómo realizar el proceso de evaluación. Ahora sí, abro foro. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a lo que hay que hacer en este mes para evaluar el producto, pueden alzar la mano o directamente prender el micrófono. Y mientras se animan, les pido que también prendamos, por favor, un ratito la cámara para tomar nuestra fotografía de la asistencia del día de hoy. Ok, gracias, Leonel. Jean-Pierre también, Rafaela, Joao, qué gusto verles, Daniel. Slider, John, Kevin, los demás, por favor, quisiera que en lo posible todos prendiéramos la cámara, a menos que tengas algún problema técnico, pues ya ni modo. Gracias, Ismael, Lisbeth, Gaby, Jackson, Giancarlo, Daniel, César y Kevin, Emily. Solo nos falta David, Javier y Gustavo. Así es que bueno, esperemos que ahí está Gustavo y David.
Ya estamos todos, por favor, si pueden mirar a sus cámaras, poner cara de que lo estamos disfrutando. 1, 2, 3, y se fue. Ya está la foto. Listo, muchísimas gracias, chicos. Entonces, si ustedes no tienen preguntas, pueden apagar sus cámaras. Si ustedes no tienen preguntas, yo sí las tengo. Me gustaría que, ¿quién será? Rafaela, si puedes prender tu micrófono, por favor. Voy en este momento, hasta que te pongas el micrófono, a compartir pantalla nuevamente y mostrarles las diapositivas que quedamos a medias, la última clase, ¿cómo es presencial que tuvimos? Que si tú te acuerdas, Rafaela, no sé si puedes hacer prueba de micrófono, hablaba sobre herramientas. ¿Estás por ahí? Sí, profe. Ok, entonces haciendo memoria, tal vez entre tú y yo nos podamos acordar en qué parte nos quedamos. Entonces voy a ir mostrando estas diapos hasta llegar al punto donde nos quedamos. Recuerden que aquí hablamos de que, bueno, las herramientas se dividen en estáticas o caja blanca y dinámicas o caja negra. Empezamos hablando de los linters, y cómo con la utilización de un linter tú puedes mejorar la calidad de tu código. Puedes hacer refactorización de código utilizando linters, y vimos un ejemplo, el PyLint. Hablamos de los más avanzados y ahí vimos que había gran cantidad, pues son todos estos que están acá, y de ellos recomendamos utilizar SonarQube. Y específicamente, si no quieren ustedes instalar una versión servidor, o perdón, local, permítanme un ratito. Si no quieren instalar una versión local de SonarQube, pueden utilizar el servicio Sonar Cloud, que te permite evaluar un proyecto que esté subido, por ejemplo, en GitHub. Entonces vimos el SonarQube, y de ahí pasamos a hablar de análisis dinámico. Y ahí sí me acuerdo, ¿te acuerdas tú si vimos Selenium? Me parece que sí, ¿verdad? Sí, profe, nos quedamos en el sort site. Ya, perfecto. Entonces, haciéndoles un acuerdito, Selenium es una herramienta que permite evaluar aplicaciones web. Entonces, si tu producto es aplicación web, es posible que les convenga instalar Selenium para grabar las pruebas. Selenium sirve sobre todo para hacer pruebas de regresión y pruebas de repetición, o repetir las pruebas después de hacer depuraciones. Entonces, pueda que les convenga instalar Selenium y grabar pruebas en las interfaces web del producto para poder repetirlas varias veces. Esa es la función principal de Selenium. Luego vimos JMeter, que nos permite realizar pruebas en temas de rendimiento. Yo les recomiendo a todos los equipos que instalen JMeter y traten de ver cómo se comporta la aplicación cuando le bombardeas con peticiones, ¿no? Entonces te permite medir usuarios concurrentes y otro tipo de cargas, tanto a nivel de servidor como de red. Y aquí estaba, JMeter es muy sencillo de instalar, te lo descargas directo. Todas estas son herramientas open, incluso tienes acceso al código fuente, ¿no? Si quieres ya verles por dentro, y tienes obviamente acceso a la documentación también. Por eso es que les decía, a lo mejor conviene que cada uno se especialice en cierto tipo de criterios de calidad y con ello con las herramientas respectivas. Entonces, JMeter, otra opción. Hasta el source side me dijiste, ¿no, Rafaela? Sí, profe, ese también sí. Ya, gracias. Ya puedes desconectar tu micrófono. Entonces, ya sé dónde estoy. Entonces, me recuerdo que en clase hicimos un pequeño ejercicio con PageSpeed Insights para ver cómo estaba te permite medir dos cosas: el rendimiento, parecido a JMeter, pero también accesibilidad, ¿no? Entonces, ahí vimos que podías tener unas cuantificaciones de rendimiento general y también por distintos tipos de métricas que podrían ser mapeables hacia la matriz de la 25010. Y otra cosa interesante del PageSpeed Insights es que te permite simular tanto en dispositivos móviles como navegando en un computador.
Y eso puede ser importante, especialmente si la aplicación que estás evaluando es móvil. Me parece que en este curso ninguna de las aplicaciones es móvil, entonces nos iríamos por el lado de ordenador. Y el SourceSite. El SourceSite sí le vimos, mi hija, o sea, ¿incluimos SourceSite o todavía no? Sí lo vimos. Sí, le vimos la Ah, teoría ya, de... chévere. Ok, el SourceSite también tienes dos modalidades. La una es instalarte localmente un SourceSite de tal manera que puedas evaluar una aplicación web que no esté online, que no esté publicada. O si no, si es que la aplicación está publicada, pues simplemente vas al sitio general de SourceSite, pones el URL de la aplicación y tienes una respuesta parecida a esta, que es el sumario, pero luego puedes ir viendo claramente, obviamente, cosa por cosa, dándole clic a las distintas cosas, y lo que te provee es una evaluación general de calidad en los ámbitos que evalúan, ¿no? Que son errores generales, problemas de accesibilidad, problemas de compatibilidad de navegador. Entonces, si el trabajo de ustedes es sobre un producto web, SourceSite te va a permitir evaluar la compatibilidad con navegadores sin necesidad de ser a mano, ¿no? Porque ya te saca el listado de varios navegadores, tanto para computador, para laptop, como para móvil, ¿no? Problemas en la máquina de búsqueda, problemas de no cumplimiento de los estándares de la W3C y problemas de usabilidad. Son los tipos de problemas que te mide la herramienta SourceSite. Y lo que nos había entonces faltado ver, porque me acuerdo que nos faltó unos poquitos minutos en la clase, es la herramienta Wave y aplicaciones móviles, como por ejemplo la herramienta Appium y la herramienta Accessibility Scanner. Entonces, vamos a empezar haciendo un pequeño ejercicio práctico todos, aprovechando que todos estamos en computador, con la herramienta web. Entonces, primero yo la voy a explicar en teoría, voy a hacer una pequeña demo y luego cada uno de nosotros vamos a tener un tiempo en casa para hacer una evaluación rápida, real, de un sitio web, que es lo que tenemos a mano. Y esa evaluación la vamos a subir en el aula virtual, porque como estamos con tiempo, pues podemos hacer un trabajo completo de práctica, aprovechando que todos tenemos la infraestructura, ¿no? Entonces, les cuento sobre Wave. La herramienta Wave es una herramienta que nos permite evaluar dentro de lo que es usabilidad, específicamente la parte de accesibilidad. Entonces, la herramienta se basa en comparar el aplicativo web, las páginas web de la aplicación, contra la norma respectiva que se llama la norma WCAG, que es una norma para hacer las aplicaciones accesibles. Entonces, lo interesante de la herramienta Wave es que te presenta resultados visuales. Lo que hace es incluir unos iconos que cada icono tiene un significado distinto dentro de la página que está siendo evaluada. La versión gratis evalúa solamente página por página. Entonces, obviamente, si tu aplicación tiene decenas de páginas, evaluar una por una sería muy demoroso. Por eso es que hay la versión profesional, la versión de licencia, que es así, le das el URL inicial y te evalúa todas las páginas al mismo tiempo. Entonces, obviamente, por motivos académicos, nosotros vamos a evaluar solamente a manera de ejemplo una página de un sitio web. Ya vamos a hablar del taller que vamos a hacer. En todo caso, te presenta los resultados visuales, como les decía, y también te permite ir revisando de cada resultado información más específica de cuál es la parte de la norma que no está cumpliendo e incluso cuáles serían las recomendaciones de cómo arreglar ese problema. Entonces, todos los iconos que te salgan en rojo cuando hagas ahorita la práctica va a significar errores de accesibilidad que tienen que corregirse. O sea, ya la herramienta es bastante madura, esta herramienta ya tiene algunos años en el mercado y siempre está siendo actualizada. Entonces, cuando Wave te diga que algo está en rojo, eso es algo que de ley se tiene que reportar como un defecto del producto. En calidad, específicamente en accesibilidad. Entonces,
El color rojo incluye también problemas de contraste de colores, que pueden ser importantes para personas que tienen dificultades de la vista, ¿no? Es decir, que tienen vista limitada. Los iconos de color naranja son alertas. El caso de las alertas es cuando Wave detecta algo que potencialmente puede ser un error que debe ser corregido, un defecto, perdón, que debe ser corregido, pero que necesita una revisión humana. Entonces te van a salir en naranja aquellas cosas que nos está alertando que el probador, el tester, debería revisar a mano para descartar que sea problema de accesibilidad o en su defecto para afirmar que sí es. Entonces el naranja es una advertencia, es un tal vez. Entonces revise a mano porque esto tal vez es. Y finalmente, es interesante también que en color verde te va a señalar cosas que están bien hechas en la página. Entonces son características de accesibilidad bien implementadas en la página. Entonces vamos a ver primero aquí en captura, por ejemplo, aquí yo capturé la pantalla del censo, porque cuando hice estas diapositivas estábamos justo en la época en que había cómo hacer el censo en línea. Entonces aproveché, entré a la página del censo y le pedí al web que me dé la información. Entonces aquí pueden ver ustedes los iconos en distintos colores, los rojos, los anaranjados y los verdes. Y en este lado el web te va a presentar el detalle en donde puedes ir navegando y puedes ir encontrando distintos niveles de acceso. Entonces, hasta ahí la parte teoría. Entonces, ahorita me voy a poner acá y ustedes tienen que tener instalado el Wave, que está aquí en mi caso, si le ven este iconito de acá, que es el Wave. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues te vas y eso lo podemos ir haciendo juntos ahorita todos, te vas a Chrome Extension, a las extensiones de Chrome, pero no, pues no a un documento, sino a las extensiones, o simplemente déjeme ver. La forma más fácil sería Wave extensión. En mi caso yo uso Chrome, ¿no? Entonces voy a dar Web extensión Chrome y entonces me va a llevar a la página de Google donde está la extensión para bajar. Fíjense que la extensión al momento existe para Chrome, para Firefox y para Edge. Entonces, cojan la extensión según obviamente el navegador en el que estés. Yo estoy ahorita en Chrome, entonces por lo tanto voy a escoger aquí en Google. Entonces aquí a mí me va a decir que la tengo instalada y que la debo, si quiero quitarla. A ti te va a decir, si es que aún no la tienes instalada, te va a decir instalar la extensión. Y le dices que sí. Entonces, el momento que le instales, te va a aparecer en este icono en tu navegador. Entonces, esa es la primera parte, que es básicamente bajarte la extensión de Wave para tu navegador. Nuevamente, las posibilidades ahorita son el Chrome, el Edge y el Firefox, y tener el icono listo, ¿no? Entonces, hasta ahí hagan todos. Y luego, todavía ustedes no hagan pruebas porque quiero que miremos juntos la prueba que voy a hacer yo. Entonces me voy a ir a la página que quiero analizar. Y como no se me ocurre alguna, le voy a pedir, ¿a quién le pediré? Edwin Pillajo. ¿Estás por ahí, Edwin? Por favor, abre tu micrófono. Edwin, por favor, micrófono a la Creo una. que no le Hola, funciona el Edwin. micrófono. Escribe por el chat. Escribió por el chat. Ok, Ajá. bueno, mejor. La página de TV Cable, ya. Gracias, Edwin. Entonces le voy a poner aquí TV Cable. O no le había preguntado, pero Edwin ya se imaginó. Entonces, veamos, ¿cuál será la página de TV Cable en Ecuador? Debe ser esta, ¿no? Cable Internet. No, acá dice TV Cable, no. Bueno, en realidad no importa mucho, pero veamos. Voy a coger la primera que me salió, que dice Cable Internet DC. Ya, Scream dice, yo no sé. Entonces, abres la página o la aplicación web, que es la que quieres analizar, y como se imaginarán, pues simplemente le das clic en tu icono de Wave. Y esperas.
Entonces, en este caso fue muy rápido. Recuerden que la versión gratuita solo evalúa la página que estás posicionado, por lo tanto, si son varias, tendrías que ir una por una. Y entonces, vamos primero sobre la página, pues vas a poder ver cómo está en verde las cosas que funcionan bien. Voy a empezar por lo bueno. Entonces, si yo le doy clic sobre este de acá, me está diciendo, mire, el lenguaje del documento está bien porque está identificado. ¿Por qué es importante el lenguaje? Porque si está identificado que esta página, en este caso, está en español, cuando un usuario de lector de pantalla, por ejemplo, un usuario ciego utiliza lector de pantalla, utilice su lector, va a saber el lector que es español y va a utilizar la voz y el acento en español. Entonces, eso es algo positivo que tiene esta página. Aquí tenemos otra cosa positiva. Aquí está el logo de la página, que es el logo Xstream. Entonces, si tú le das clic sobre el logo, te va, ay, no, en este caso me mandó a acá, me mandó al clic, pero acá me dice que este logo sí tiene su texto alternativo. ¿Sí? Entonces, el texto alternativo es la versión textual del logo, de tal manera que nuevamente el screen reader, que no puede ver imágenes, pero sí puede interpretar textos, le va a leer a la persona el texto que está asociado a esta imagen, en este caso este logo. Entonces, así con las partes verdes, ¿no? Aquí tenemos un tema tomate o amarillo. Recuerden que el amarillo es, ¿cómo es esto? Es un warning, ¿no? Es una advertencia que debe ser revisada. Entonces, le voy a dar clic sobre el logo y me dice que no hay un heading H1. Entonces, el que no haya un heading H1 no necesariamente es un error, pero es algo que se debe revisar, porque nuevamente el lector de pantalla aprovecha o utiliza los headings para poder saltar. Entonces, hay una opción que puede usar la persona ciega para decirle, léame solo los headings, léame todos los H1 o léame los H1 y los H2. Entonces, aquí en esta página no hay un H1 y eso es una mala práctica. Se podría considerar un codesmel. Entonces, pueda que afecte o no, pero sería bueno revisar. Y en todo caso, mi recomendación es que nunca te saltes H's. Es decir, no pongas directamente H2, pon primero H1, luego H2, luego H3, hasta los niveles que necesites. Y finalmente, veamos si encontramos algo rojo. Justo aquí me salió, ¿sí ven? En este pop-up que me saltó ahorita, de que contraten no sé qué, tengo un link rojo que yo le puedo dar clic sobre él para ver que aquí hay un problema de contraste de colores e incluso me saca el contraste actual. El contraste actual entre las letras que llamaremos en segundos, que no es un rojo, es un rosadito, es 3.5, 3.49 sobre 1, que es el blanco del fondo. Lo que exige la norma es, lo puedes ver aquí en donde dice referencia. Entonces, fíjate que aquí, al darle el clic en referencia, en este lado me salió toda la información de referencia, que es qué significa que el contraste sea bajo, por qué es importante y cómo arreglarlo. Y el algoritmo que se utiliza para el contraste, y te manda la estándar, ¿no? Donde está el mínimo. Entonces, el mínimo es, igual que estábamos viendo hace un rato en la 25.040, es lo mínimo que se exige para que esté bien. Y en este caso, le voy a abrir para saber, y me dice que el mínimo de contraste, aquí está mínimo contraste, la pauta 143, es 4,5 sobre 1. Entonces, la mínima diferencia debería ser 4,5 sobre 1. Y de paso, tamaño de texto. El tamaño de texto debería ser 18 puntos o 24 píxeles para textos grandes o 14 puntos, 18.6 píxeles y negritas cuando el contraste es de este tamaño. Entonces, aquí me da ya las reglas. Y regresando a mi página, porque ya me olvidé cuánto me dijo, ya me olvidé cuánto es. Me pide 4,5 para 1, ¿no? Y la página en este momento tiene 3,4 para 1. Entonces está por debajo del mínimo y por eso está en rojo. En otras palabras, aquí se debería cambiar los colores, en este caso el color de la letra, ¿no? Es el problema. Que para una persona con dificultad visual, por ejemplo, con un glaucoma, con una catarata, se le va a dificultar leer esto. Eso es básicamente cómo puedes ir interpretando de este lado.
Del otro lado, ahorita se saltó a referencias porque yo le di ese clic, pero te va a aparecer en el sumario. Entonces, fíjense en esta parte del sumario o resumen donde me da las cuantificaciones generales, ¿no? Ha encontrado 5 errores, 5 errores normales, digámoslo así, más 15 errores de contraste de colores que los presenta aparte, 144 alertas, que es bastante preocupante porque esas son las que va a tocar revisar una a una, 42 cosas bien hechas, 34 elementos de la estructura completos y 32 uso de área que están bien. Entonces, obviamente, nosotros nos vamos a concentrar en los errores. Entonces, si yo le doy clic en la de detalles, me da el detalle de la repartición de los 5 errores, ¿no? Entonces, de los 5 errores, 3 son porque falta texto alternativo. Acuérdense que en este logo me dijo verde porque está el texto alternativo. Sin embargo, hay 3 lugares donde no está. Entonces, si le das clic acá, me lleva a la parte de la página donde no hay el texto alternativo, que es en esta parte. Si ven donde me sale el loguito de habla con WhatsApp, hay 2 rojos, ¿no? Y aquí se olvidaron. Entonces, esta imagen no tiene texto alternativo. Entonces, esto es muy raro, es muy inconsistente, porque resulta que aquí arriba, en el Xstream, sí se acordaron de ponerle texto alternativo, y acá abajo, en el WhatsApp, no se acordaron de ponerle. Entonces, no sé qué pasó ahí, ¿no? En todo caso, hay 3 de esos problemas, aquí está otro de los mismos problemas, hay 2 imágenes, ninguna tiene texto alternativo y por ahí hay otra tercera. También hay una etiqueta de formulario que no existe y también hay un heading que está vacío, es decir, está declarada la etiqueta HTML, pero está vacío. Vamos a ver ese problema, ya me llegó a ese lado. Y los errores de contraste, igual. Aquí están un montón de alertas. Tenemos que hay 2 imágenes con el mismo texto alternativo y eso es muy raro. O sea, ¿por qué voy a repetir los textos? Eso no debería pasar. Hay 125 etiquetas huérfanas, un montoncísimo de etiquetas huérfanas. Hay un field set que no existe. Hay un control de formulario que no está etiquetado. El nivel H1 no existe, ese ya lo habíamos visto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está toda la información y te puedes ir, por ejemplo, me voy a tomar de los huérfanos, ¿no? Entonces, si yo me voy a la información de referencia, me puedo ir viendo detalle por detalle, déjenme ver, de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un huérfano. Entonces, yo le doy el clic, y aquí me permite ver la referencia, como ya habíamos visto, pero también, eso me olvidé de decirles, me permite ver el código. Entonces me voy a código y aquí me saca debajo el código exacto en donde tengo el problema de donde me está faltando asociar el control, perdón, asociarle la etiqueta al control. Es decir, existe una etiqueta, pero esta etiqueta está huérfana porque no está asociada a ningún control. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O la etiqueta está de más o falta hacer la asociación. Entonces, no puedo tener etiquetas huérfanas en mi código. Y es en amarillito porque, no sé, o sea, no es necesariamente un error, pero sí definitivamente es un code smell. Entonces, ese es el funcionamiento de Wave. Entonces, ahora sí vamos a la práctica. Entonces, para la práctica de ustedes, recuerdan que lo hicimos la última vez, tratamos de encontrar la página con mayor cantidad de errores. Entonces, ahorita es las 10:30, les voy a dar 15 minutos para que naveguen páginas utilizando el Wave y traten de encontrar la página con mayor cantidad de errores. Entonces, busquen todas las que ustedes conocen, no importa, no necesitan ser en español, pueden ser en inglés o lo que sea, y vayan haciendo prueba y error hasta encontrar la que mayor cantidad de errores se tenga en estos 3 niveles, ¿no? Errores generales, errores de contraste y alertas. Entonces, manos a la obra, en 15 minutos retomamos y les explico qué es lo que tienen que hacer o cómo van a entregar el trabajo de la página que hayan encontrado. Entonces, manos a la obra. Estoy aquí de todas maneras presente para si necesitan cualquier duda. Voy a pausar la grabación para no tener 15 minutos sin nada en grabación. Entonces, es 10:30, 10:45, hacemos páreme la mano.